Os presento otra vez Bueno. para la gente que se acaba de conectar, porque se está conectando la gente. Ellos son Carlos Pérez y Aurora Bolívar. Bueno, lo tenéis aquí. Os voy a dejar esto para que lo podáis leer. Trabajan en el Hospital Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, donde tenemos un montón de amigos que también han pasado por aquí también. Y la idea de este directo es que ellos nos expliquen cómo se descifra una placa, que esa era mi idea inicial, pero luego resulta que ellos tienen cosas más interesantes que contar. Bueno, sí, más o menos. Pero antes de empezar, y como os contaba, Carlos es mi primo pequeño, luego tengo otra prima más pequeña, pero como Sí, primo chico casi el más pequeño. es mi primo pequeño. Y bueno, me hace muchísima ilusión este directo porque además creo que nos están viendo Eva y Pablo y los niños. Y Eso. hay alguien por aquí que quiere mandarte un beso. A ver. Sí, vení. Hombre, Carmencita y Carlitos, ¿qué tal? ¿Saludáis al tío? Buenas. Hola. Un besito muy grande. Están trabajando mucho para curar a la gente, para ver qué tienen los pulmones. Bueno, yo salgo rápido y también. ¿Qué tal, Javi? Claro, es médico. Venga, vamos. Bueno, lo de Javi ha sido fugaz. Ya. Qué guay, se ha dejado barba el tío. Mira, es gracioso porque pregunta a Carmen, ¿es médico? Y ese, claro, o sea, los radiólogos no se asocian muchas veces. O sea, que lo primero que me gustaría que explicarais un poco es eso, ¿no? Porque realmente, como uno puede decir, no, las placas, no sé qué, pero obviamente un adulto no es como Carmencita, pero explicadnos, por favor, en qué consiste la especialidad y por qué eso es uno de los grandes desconocidos. Vale. Pues efectivamente los radiólogos somos médicos especialistas que estamos un poco en la sombra, pero somos aquellos médicos que nos dedicamos a diagnosticar y a tratar un montón de enfermedades diferentes y de todo el cuerpo, utilizando imágenes del interior de nuestro cuerpo, que es en lo que nos apoyamos. Para esto utilizamos un montón de técnicas diferentes. La radiografía simple, como la placa de tórax, que es lo que hemos venido a comentar y sobre todo, pero también utilizamos el TAC, el escáner, la resonancia magnética, la ecografía, hacemos también intervenciones guiadas por fluoroscopia, hacemos, digamos, utilizando muchas técnicas diferentes, pues muchos diagnósticos y tratamientos. Fenomenal. Sí. Ya lo ha explicado todo ella, esto ya sabes cómo funciona, Carlos, o sea, la vida es así. Bueno, quiero mandarle un beso a Nono, que lo he visto por ahí también que se acaba de conectar, que es el hermano de Carlos. Y también a tus padres, Antonio y Adela, que Antonio también es radiólogo y tu madre es microbióloga. Somos una familia de sanitarios a tope. A tope. Y nada, mandamos un beso muy fuerte a todos. Bien, entonces, visto a grandes rasgos, que está muy bien explicar, pues eso, el tema de lo que has contado, la fluoroscopia, los tags, son muchas más técnicas y todo esto es lo que os encargáis vosotros. La idea de este directo inicialmente era que nos expliquéis, y creo que os lo habéis currado y todo, y habéis buscado algunas placas y tenéis un iPad para enseñárnoslas. Que nos expliquéis un poquito esto y después haremos algunas preguntas que han llegado. Yo voy a activar también la acción de las preguntas para si alguien quiere mandar alguna, pues que las vaya dejando ahí también para el final. Y nada, todo vuestro, chicos. Mi idea es hablar lo mínimo posible y que vosotros hagáis una sesión clínica aquí. Ojo, sí que vamos a hacer un pequeñito disclaimer, que es que nadie piense que de esto va a ser una sesión práctica para salir interpretando la placa de señal. No. ¿Vale? Que siempre hay un radiólogo detrás que va a estar interpretando la imagen, o sea que... Exacto. Bueno, tienes una prima por ahí que dice que si alguien se mete contigo, se les va a tener que ver, se llama croqueteando. Ya. ¿Te suena? Mi prima, la almeriense, sí. Es médico ella también, de urgencia. No, me encanta porque he recibido un montón de mensajes de es mi coR, es mi no sé cuánto, yo estudié con ella, la Juan Carlos, yo tal. O sea que muy bien. Entonces, la idea es, ellos nos van a explicar, pero claro, cuando vemos las placas nosotros nos parece una cosa de ciencia ficción, realmente. Entonces, de hecho, me acabo de acordar que tengo yo una. Voy a ir a por ella. A ver, no sé,
Voy a ir a por ella, mientras explicáis algo, voy a ir a por ella. Vale. Entonces, la idea es que ellos lo expliquen, pero que nadie interprete esto como que va a adquirir capacidades para decirle a su cuñado o a su suegro que esa manchita blanca que ve en la placa es signo de algo, ¿vale? Es simplemente la placa de tórax que sí que parece una prueba como muy simple, ¿no? Porque es solamente como una imagen, no es como a lo mejor un TAC o una resonancia, que son muchas más imágenes, pero aún así es una prueba muy compleja de interpretar, ¿sabes? O sea, no tiene ahí su intríngulis. Quiere años de experiencia. Pues nada, todo vuestro, chicos. Vale, pues nada, así que... Voy a ir mientras empezáis, voy un segundo a por mi placa, ¿vale? Vamos contando nuestras cosillas, ¿no? A nuestros business. Pues básicamente podemos empezar a hablar de lo que es una placa de tórax, vale. ¿no? ¿Cómo se hace? Una placa de tórax, bueno, para empezar, otro pequeño disclaimer, las pruebas radiológicas, excepto la ecografía, las hacen los técnicos. Los técnicos de radiología son los que hacen las pruebas y nosotros los radiólogos somos los que interpretamos las imágenes. Aprovechando esta ocasión, queríamos reconocer la labor súper importante que están haciendo los técnicos de radiología, porque son unos profesionales que están muy expuestos. Hola, buenas. Es que antes de... Lo he encontrado. Ale. ¡Hala, qué chulo! Estamos reconociendo la labor de los técnicos de radiología, que son los profesionales Me que parece hacen las fantástico, pruebas. sí. Nosotros, digamos, somos los que interpretamos las imágenes, pero los técnicos son los que las hacen, digamos. Entonces, en este contexto están teniendo mucho contacto con los pacientes, están, digamos, en primera línea contra la epidemia y la verdad que su trabajo es fundamental tanto para el resto de médicos como para los pacientes, porque sin las pruebas que ellos hacen, nosotros no tendríamos recursos diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, también reconocer la labor súper importante de nuestros compañeros los técnicos. Sí. Y una vez dicho esto, pues un poco explicar cómo se hace la radiografía, ¿no? Realmente la hace eso, el técnico, ¿no? Básicamente una radiografía de tórax es una fotografía del interior del tórax, de los órganos que están dentro de nuestro pecho. Para eso utilizamos rayos X, son unos haces de alta energía, son partículas que son capaces de atravesar nuestro pecho y llegan a un detector que digamos que convierten esa energía que reciben en señales eléctricas que se convierten en una imagen, ¿no? Entonces, básicamente en la radiografía nosotros vemos más blancas aquellas estructuras que son más densas, como por ejemplo el hueso de las costillas o el hueso de la columna vertebral. Le enseñaré una placa. Y así os enseñamos como si fuera el tiempo. A ver si se consigue ver. A ver. No sabemos si... Voy a decir, dime, prima, ¿Sí? si se ve. Se ve perfecto. Se ve. Bájalo un poquito, así, mira, así no da reflejo. Genial. Vale. Perfecto. Pues esto sería un ejemplo de una radiografía de tórax, digamos, normal. De un Me paciente. encanta, y lo habéis puesto y todo, normal. Normal. Fantástico, me encanta. Somos muy empollones. Entonces, como os decía, vemos más blancas las estructuras que son más densas. Por ejemplo, estas líneas blancas que veis aquí, no sé si lo veis, corresponden a las costillas. O, por ejemplo, esta línea blanca de aquí vertical corresponde a la columna vertebral, a los cuerpos vertebrales. Los pulmones en sí, como veis, los vemos muy oscuros, ¿no? Los vemos casi negros. Esto es porque es una estructura que tiene muy poca densidad, porque un pulmón sano está lleno de aire. Y aprovechando esas esas diferencias de densidad, podemos detectar patologías, decir dónde están, qué son, incluso a veces establecer un pronóstico. Esto que vemos aquí en medio, esto de aquí, tiene una densidad que nosotros llamamos de músculo, ¿no? De parte blanda. Es una densidad intermedia entre el aire de los pulmones y el calcio del hueso, que sería lo más denso en el cuerpo humano. Esto de aquí de en medio, por ejemplo, es el corazón. Incluso este circulito de aquí, no sé si lo veis, corresponde a la aorta, ¿no? La arteria más importante del cuerpo. También, no sé si por aquí veis unos hilitos blancos. Sí, sí, Que van se aprecian. van de forma radial, ¿no? Hacia los pulmones. Esas son las arterias y las venas que nutren y drenan la sangre de los pulmones. Aquí arriba, estos dos huesos que veis, tengo que tocar, ¿no? Corresponderían con las clavículas. Y esta columna de aire, sé que es aire porque es más oscuro, es decir, menos denso, ¿no? Entonces una estructura que es como un tubo vertical llena de aire, pues sé que es la tráquea, ¿no? Que se divide por aquí abajo y forma los bronquios, que digamos que ya son hallazgos un poquito más sutiles, no sé si lo estáis viendo. Yo os digo que requiere mucha práctica, pero bueno, más o menos es así como se interpreta de forma muy básica una radiografía.
Vale. Me encanta. Entonces, Bueno, un segundito, aprovechando sí. por hacerlo así interactivo. Claro. Tengo aquí la mía. A ver. Claro, no se ve. Ay, tengo que Ostras, buscar ya. algo blanco ahora. Espera. Necesitas un negatoscopio. Tengo, Anda, sí. bueno, Algo. Se ve el fundillo. algo se ve. Pulmones tienes. Pulmones tengo, ¿verdad? Y Sí. tráquea también Columna tengo, vertebral ¿verdad? también. Y columna vertebral tienes. Ahora. Y hasta aquí el diagnóstico. Y ya. Bueno, me dijeron que estaba bien, ¿vale? Bien, Importante. eso es lo importante. Entonces, en esto ahora de la pandemia del coronavirus, o sea, para que os hagáis una idea, la radiografía de tórax, que aparte ya de por sí es la prueba que más se realiza en un servicio de radiodiagnóstico en un hospital, ¿sabes? La que más se realiza. Ahora, obviamente, pues se realiza mucho más. Y entonces, más o menos a cada paciente con clínica sospecha de coronavirus, pues se realiza al menos una primera radiografía de tórax, ¿no? Entonces, Sí, porque un segundito, Sí. Carlos, por si hay gente que no lo sabe, por explicarlo. Ahora mismo esta prueba está siendo fundamental en el sentido de que como no tenemos pruebas de test para todo el mundo, Claro. la prueba de la radiografía de tórax está sirviendo de cribado para decidir un poco si el paciente queda ingresado en el hospital, si no, si se le realiza la prueba de COVID después o no. Entonces, que sepamos que esta prueba, o sea, que es muy curioso cómo hay pruebas que hasta ahora tenían su importancia, pero que justo en COVID están siendo cruciales, ¿no? Y entonces hay que darle ese valor. Sí. Y nada, solo quería decir eso por si alguien no lo sabe. Sí. Y sí, o sea, bueno, luego si quieres lo explico un poco el papel, digamos, de la placa de tórax y también el TAC de tórax, ¿sabes? En el diagnóstico de la enfermedad. Pero vamos, que digamos, para entender un poco los hallazgos en la radiografía de tórax en el COVID-19, un poco hay que tener en cuenta, voy a hacer un pelín resumen, ¿vale? De las fases de la enfermedad, ¿vale? Porque dependiendo un poco de la fase de la enfermedad, pues se va a ver unas cosas u otras en la placa de tórax, ¿no? Entonces, si dividimos la enfermedad en 3 grandes fases, ¿vale? La primera sería, digamos, la infección inicial, o sea, cuando de primeras nos contagiamos, ¿vale? Entonces, en ese momento, digamos que el virus está en la zona de la vía respiratoria superior, está en la zona de las fosas nasales, en la zona de la garganta, y ahí el virus lo que va a hacer es que se va a estar replicando, ¿no? Entonces ahí la clínica que da al principio pues es lo que sabemos, pues da fiebre, da malestar general, ¿vale? Da pues el típico síndrome así gripal. Hay personas también que hablan que tienen anosmia porque se cree que afecta a las células nerviosas ahí del olfato, ¿vale? Entonces, como el virus en la fase inicial, sobre todo la primera en la que nos contagiamos, sobre todo está en la zona de la vía aérea respiratoria superior, al final la radiología, digamos, en esa fase muy, muy inicial no se ve nada, o sea, no se ve nada en la placa de tórax, al principio, muy, muy, muy principio. Pero ya al poco pasa a la segunda fase, que es de la Más fase o menos, ¿cuántos días puede ser un estimado? Pues yo creo que depende un poco de la persona, pero vamos, en menos de una semana ya pasa, ¿vale? Desde que te contagias como tal, ¿vale? Pero depende, es que hay gente que pasa unos pródromos mayores, otros menos, o sea, es muy variable, ¿vale? Y luego ya llega la segunda fase, que es la fase de la infección pulmonar, es decir, el virus ya llega al pulmón. Entonces, cuando llega al pulmón, llega a unas estructuras que se llaman alveolos, ¿no? Entonces, los alveolos son básicamente unas bolsitas de aire y es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? O sea, en los alveolos está el aire, por ahí pasan los vasos sanguíneos, entonces lo que se va a hacer es que se va a extraer el oxígeno del aire y se va a soltar el dióxido de carbono, ¿no? Que es el intercambio gaseoso. Entonces, llega el virus a los alveolos, va a infectar la célula del alveolo y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a dar lugar que entren un montón de glóbulos blancos, ¿vale? Uno de ellos, los que más frecuentemente son los macrófagos, entran en el alveolo y producen una reacción inflamatoria y se produce líquido, se produce un edema inflamatorio. Entonces, donde teníamos un saquito relleno de aire, ahora tenemos un saquito, digamos, relleno de líquido inflamatorio. Entonces, como digamos que ha cambiado la composición de ese alveolo, pues ahora ya si en vez de aire hay líquido, pues también se va a ver distinto en la radiografía de tórax.
Entonces os enseño una imagen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en fases muy, muy iniciales, por ejemplo. Voy a intentar, ¿vale? a ver, una cosa que esto no lo he hecho nunca. Sí. Voy a intentar quitar los comentarios, pero es que yo no sé si los desactivo, no sé si la gente lo sigue viendo o no. Voy a darle a desactivar comentarios. Vale. Yo ahora no los veo, pero claro, no Yo sé si tampoco. la gente los ve o no. ¿Los veis o no? Claro, como los Yo desactivo... Espera un segundo. Voy a preguntar por fuera. Sí, tranqui. Sigue hablando. Sí, bueno, pues eso. Entonces, la cosa es que como ha habido una diferencia de composición dentro del pulmón, pues entonces hay también una diferencia de densidad. Entonces, donde había antes densidades aire, pues ahora pasan a una mayor densidad, porque ahora ya el alveolo ya no está relleno de aire, está relleno de líquido. Entonces, en algunas zonas, por ejemplo, aquí, si os fijáis, esta zona es más blanquita, ¿vale? Toda esta zona de aquí es más blanca pues que la zona de un poco más arriba, ¿vale? Estos son alveolos rellenos de líquido inflamatorio en este contexto. En un paciente con coronavirus, o sea, con COVID-19, pues estamos ante una neumonía vírica, ¿vale? Que se ve así, como un aumento, ¿vale? Como lo vemos nosotros, es como un aumento de la densidad, ¿vale? Y Entonces, Carlos, esa es una sí. pregunta que habían hecho. ¿Se puede diferenciar si la neumonía es vírica o bacteriana? O sea, a ver, en el contexto, hoy en día, a ver, vamos a entender que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, Claro, ahora sí, hombre, ahora mismo... se da por hecho, ¿vale? Que hay mucha gente infectada, ¿no? Que hay mucha prevalencia de enfermedad. Entonces, en general, casi todos los hallazgos que vemos, la mayoría, ¿vale? Se están sobre todo dando de COVID-19, ¿vale? Porque ahora mismo es muy prevalente, ¿vale? En cualquier caso, sí que hay diferencias, ¿vale? O sea, en el coronavirus, en las infecciones de origen vírico, ¿vale? Estos aumentos de densidad tienden a ser más periféricos, ¿vale? La placa de tórax tienden a ser de manera un poco peor definida, ¿vale? Menos denso. Ahora os enseño una placa de una típica neumonía, digamos, bacteriana, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Y más bilateral, ¿vale? Esa suele ser una afectación, sobre todo, pues que tiende a ser bilateral, tiende a afectar a los campos inferiores, ¿vale? Y tiende a ser, pues, más focal. Ves como unos circulitos, ¿vale? Ves como áreas dispersas, ¿tal? Entonces, por ejemplo, en una neumonía bacteriana, pues se vería una cosa como más así, ¿sabes? Como un área de más consolidación, es decir, más denso todavía, ¿vale? Porque está generalmente, pues aquí pues ya empieza a haber también pus y tal de la propia, de la bacteria. Y como veis, pues está mejor definido, suele ser en un lóbulo, en un segmento, ¿sabes? O sea, suele estar más en un sitio, digamos, donde está la infección, mientras que en un coronavirus, por ejemplo, en uno que ya, en comparación con el de antes, está un pelín peor, ¿vale? Se han aumentado las áreas Empieza a dar un poco de miedo, la verdad. Claro, pues pues así algunos pueden evolucionar de esta manera, ¿vale? Algunos pues ya empiezan a tener afectación más bilateral, como veis, pues más como áreas focales parcheadas, ¿vale? Entonces, digamos que en esta fase de infección pulmonar, si os dais cuenta, al final lo importante es que cambiábamos el aire que hay dentro del alveolo, lo cambiamos por líquido. Entonces, al haber líquido, no se produce este intercambio gaseoso, ¿vale? Entonces, eso es lo que produce los síntomas de falta de aire, ¿vale? O sea, porque digamos que tenemos menos porcentaje de pulmón capaz de hacer este intercambio gaseoso, y esos son pues los pacientes que van a empezar a necesitar ya oxigenoterapia, y pues algunos pues necesitarán ventilación mecánica, necesitarán respiradores, ¿no? Entonces eso, al final, la segunda fase, lo que digo, es esta fase de infección pulmonar, y luego en algunos casos, ¿vale? Todavía no se sabe muy bien cuáles van mejor o cuáles van peor, pero bueno, en algunos casos acaban pasando a la tercera fase, que es la llamada fase hiperinflamatoria, ¿vale? Es una fase en la que hay una reacción inflamatoria multiorgánica. Empiezan a afectarse, aparte del pulmón, otros órganos, y además también más el pulmón, ¿sabes? El pulmón también sufre mucho en esta fase, ¿vale? Estos son los pacientes que generalmente acaban en la UBI,
son los pacientes que van a necesitar pues respiradores y ventilación mecánica, y esto pues quizás sería pues una placa un poco pues ya de un paciente en la UBI, ¿vale? Pues si os fijáis, pues ya es una afectación bilateral ya más difusa, ¿vale? Ya es más difícil definir zonas focales, digamos, específicas, sino que es una zona más, es una afectación más difusa. Entonces, aquí el radiólogo, además de poder ver pues, el claro empeoramiento de la enfermedad, pues también podemos ver otras cosas. Si os fijáis aquí arriba, a ver si consigo señalarlo. Vale. Bajar un poco. Ahí. Bueno. Si os fijáis aquí arriba, ¿vale? Aquí hay como una estructura lineal, ¿vale? Eso es el tubo de respirador, ¿sabes? Pues nosotros también le podemos decir al intensivista si está bien colocado, ¿vale? En fin, tenemos ahí nuestras o sea, la cuestión es que aunque la clínica obviamente es fundamental, ¿no? Pero vosotros a través de una placa más o menos sí podéis ver en qué estadio está, y si está en un estadio de decir, con esta placa muy probablemente este hombre es candidato a estar en una UBI, o también la clínica es determinante. Sí, en toda la radiología, un poco aunando la pregunta que hacíais antes de si podemos diferenciar exactamente una neumonía por COVID de otro tipo de neumonía, ¿no? Pues con la clínica pasa un poco lo mismo. El radiólogo nos tenemos que entrenar, digamos, en identificar aquellos hallazgos sutiles de la imagen que nos pueden hacer decantarnos por un diagnóstico u otro, y a la hora de dar un pronóstico, ¿no? Es decir, de cómo va a evolucionar un paciente en base a una prueba de imagen, hay que ser bastante cauto, sobre todo en el contexto del COVID, en el que no hay mucha correlación que llamamos clínico-radiológica. Es decir, podemos tener una radiografía con unos hallazgos muy llamativos y que, sin embargo, ese paciente esté clínicamente aceptablemente bien y que vaya a evolucionar bien. Y luego podemos a lo mejor ver una radiografía que no sea muy llamativa porque estamos ante, digamos, estadios muy precoces de la enfermedad y que, sin embargo, ese paciente no vaya a evolucionar muy bien. Lo que quiero decir es que cuando un radiólogo hace un diagnóstico, siempre tiene que interpretarse de forma global, junto con la clínica, la analítica, es decir, no nos podemos basar solamente en una prueba de imagen. Pero es verdad que sí nos ayuda a orientarnos, es decir, no es lo mismo una neumonía bilateral que está afectando todos los lóbulos pulmonares que una pequeña opacidad muy sutil que probablemente vaya a tener muy poca repercusión, ¿no? Entonces, bueno, depende del caso, tenemos que valorar, digamos, un poco todo el conjunto el estado global del paciente, la analítica, lo que dice la bioclínica y todas estas cuestiones. Claro, efectivamente, es decir, ayuda, pero depende del caso y a grandes rasgos. Hay que tenerlo, digamos, hacerlo siempre con precaución, valorando un poco todos los datos del paciente, no solo la radiografía. Esto se aplica a casi toda la radiología, de hecho. Yo me quedo con este dato que habéis dado de la neumonía bilateral, de que realmente uno de los signos es que se afectan, porque había una pregunta también por ahí que decía, ¿se afecta un pulmón, también va a afectar al otro? No es que si se afecte un pulmón se va a afectar al otro, ¿no? Es simplemente que es verdad que es relativamente típico del COVID que la neumonía sea bilateral, es decir, que se afecten los dos pulmones. En general, digamos que es una de las diferencias fundamentales con las neumonías de origen bacteriano, ¿vale? De origen bacteriano típico neumococo, cosas así, ¿vale? Que las neumonías víricas pues tienen más tendencia a producir afectación bilateral. Vale. Si queréis, no sé si tenéis algo más que comentar sobre esto, os hago las preguntas que había aquí preparadas. Claro. Las preguntas que ha preguntado la gente. Y si luego queremos comentar alguna cosa más, pues ya... Sí, lo digo por cerrar este tema porque, a ver, Carlos me comentó ayer una cosa súper interesante relacionada con los ictus y me gustaría también que hablarais un poquito, pues a lo mejor de los tags también, o sea, ya que os tenemos y algunas dudas generales que hay sobre estos temas, pero bueno, ya que estamos centrados en las placas, si os hago las preguntas que llegaron, que mandaron. Es interesante, dice, ¿queda alguna secuela visible a los que lo hayan padecido? Claro, depende del paciente. Es verdad que hay pacientes que tienen, digamos, una evolución más marcada, o sea, tienen hallazgos más llamativos que pueden llegar a ser zonas de fibrosis pulmonar.
Esta fibrosis, digamos que es la forma que tiene el pulmón de cicatrizar, ¿no? Ante un insulto, ante una enfermedad. Entonces nosotros, esta fibrosis, como digamos hay una sustitución del pulmón normal aireado, lleno de aire, el negro, ¿no? Lo negrito que veíamos antes, por una zona fibrótica de mayor Eso se debería a la inflamación que ha creado el virus, ¿no? O sea, el virus genera una reacción inflamatoria y esa inflamación es la que hace que el tejido se dañe y el tejido reacciona, para entendernos, cicatrizando. Claro, ¿no? es decir, sería como una cicatriz que queda en el pulmón. Es la forma que tiene el pulmón de curarse dentro de sus posibilidades, ¿no? Es como cuando nos hacemos una herida en la piel y luego se nos queda una zona de piel que es diferente, ¿no? Un poco al resto de la piel sana. Pues en el pulmón pasaría algo parecido, que es lo que llamamos la fibrosis pulmonar. Eso puede quedar ya como secuela para siempre. Lo que pasa que hay que ser cautos en este sentido. No todos los pacientes van a hacer zonas de fibrosis pulmonar y no todas las fibrosis pulmonares van a luego condicionar una pérdida en la calidad de vida del paciente. Depende de cómo de extensa sea esta fibrosis y depende también de cuál sea el estado basal del paciente, ¿no? Un paciente que no tiene otras patologías y que está sano, digamos, que tenga una pequeña zona de fibrosis pulmonar, no le va a suponer nada. Luego, otros pacientes que a lo mejor se hacen grandes zonas de fibrosis, que tienen más patología asociada, sí pueden quedárseles secuelas, digamos, más permanentes. Sí, pero vamos, en general la mayoría curan bien. O sea, la mayoría de las neumonías curan sin dejar prácticamente ninguna secuela. Digamos que son más los que acaban en la UBI con su ventilación mecánica y eso, son los que generalmente pueden tener son más propensos a que se les formen estas zonas de fibrosis. Vale, yo por hacer un poco de intérprete con la gente, lo que yo me estoy dando cuenta estos días es que la gente lo que busca son como signos muy claros y certezas absolutas. Y entonces lo que tenemos que tener claro es que en la ciencia y en la medicina rara vez hay algo que sea absoluto. O sea, es incluso, pues por un ejemplo muy, muy básico, un niño que tenga 4 o 5 años, o como mis hijos que los acabáis de ver, porque tenga 39 de fiebre o 39,5, si el niño tiene un buen estado general, no significa que tengas que salir corriendo a urgencias. Tampoco un niño que ya sea grande, ¿no? No hablamos de un niño de meses. O sea, la gente está buscando, dime exactamente qué tiene que poner el termómetro, qué marca puedo ver en una placa, o como un positivo, ¿no? Es decir, si algo tiene mi placa, o sea, si en mi placa se ve algo, es que lo he pasado. Es que ya está. No es así, claro, lo que comentábamos él y yo ayer, las enfermedades no son algo dicotómico, que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? En realidad las enfermedades todas son un espectro en el que a cada uno nos afecta de una forma, cada paciente es un mundo, entonces los hallazgos, la evolución clínica, las secuelas pueden ser muy diferentes, ¿no? Realmente tener COVID así no significa prácticamente nada, ¿no? Depende de cada caso. Para eso yo creo que estamos los médicos, ¿no? Para caracterizar cada caso, para gradar cada caso, ver quién está más grave, quién menos, quién tiene mejor pronóstico, quién menos no. Lo que tú dices, ¿no? No son verdades absolutas. Claro, yo me encanta la calma y la tranquilidad con la que lo estáis transmitiendo, porque creo que eso ayuda a la gente a entender pues lo que es un espectro que puede ir desde una placa como la primera que has enseñado, con, bueno, tengo fiebre, tengo tos, pero no se ve nada en la placa porque realmente no hay una infección grande, o puedo tener que estar en la UBI, y entonces no tenemos tampoco que estigmatizar, y tenemos, yo creo, y ya de esto me voy un poco de tema y recojo, pero creo que tenemos que aprender a no estigmatizar con esta enfermedad porque se va a quedar con nosotros durante un tiempo, a lo mejor para siempre. Entonces, no puede ser que una persona, porque tenga COVID, ya sea como un apestado, sea, hay que establecer unas medidas de seguridad. Obviamente, una persona positiva puede ser un posible contagio para una persona que sí pueda hablar con esas placas que habéis enseñado, que son más terroríficas, pero no significa nada, como decías tú. O sea, a priori no significa nada. Vale, pues continúo con... Después de la reflexión filosófica, que yo aprovecho ahí... No, pero hay que empezar a hacer un poco de educación para cuando volvamos a la vida normal. Claro. ¿A una persona embarazada se le pueden hacer placas? ¿Cómo hacen con esos casos? Pues, a ver,
En las embarazadas, hay que entender que la radiación, ¿vale? que produce una placa de tórax sobre el tórax, ¿vale? Que al final una placa de tórax básicamente está dirigida, ¿vale? La mayoría de los rayos X van al propio tórax, ¿vale? Es muy bajita, ¿vale? Creo que eran como 0,02 milisieverts, ¿vale? O sea, básicamente es como... ¿cómo era? Una hora sí, un vuelo de una hora en avión, más o menos. Radia más que una placa de tórax. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es que las cosas nos gustan. O sea, claro. Somos así de simples. Entonces, sí que se puede hacer, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? La radiación que va a caer sobre el feto, ¿vale? En caso de una placa de tórax, incluso en el caso imagínate que una paciente embarazada, por lo que sea, pues se cae, se da un golpe en la cabeza y se tiene que hacer un TAC de cráneo, ¿vale? La radiación sobre el feto es mínima, es muy, muy, muy poquita, ¿vale? Digamos que si la radiación, sobre todo, no va dirigida hacia la zona del abdomen y la pelvis, ¿vale? Porque hoy en día, con los nuevos aparatos que tenemos, que son digamos, unos mejores aparatos que la mayoría de los haces de rayos X van hacia la zona que queremos ver, y hay menos radiación, digamos, menos radiación dispersa, menos radiación que le va a llegar al feto. En cualquier caso, ¿vale? Cuando hay una paciente embarazada, es muy importante que se haga porque se tiene que hacer, ¿vale? O sea, que no, una cosa es que la radiación sea muy bajita, ¿vale? Y otra cosa es que se tengan que hacer placas de tórax a todas las embarazadas igual que una persona, ¿no? Entonces, digamos que en estos pacientes, en las embarazadas, se valora mucho más la indicación y, sobre todo, en la radiología, en casi toda medicina, pues cogemos un poco una balanza de riesgo-beneficio, ¿no? O sea, tiene que superar los riesgos, digamos, de no hacer la placa tienen que ser mayores a los riesgos que puedas tener sobre el feto, ¿vale? Pero vamos, que no tengan miedo que si hay que realizarse una placa de tórax, porque en este caso pues hay que hacérsela, que no hay problema. Vale, eso nos respondería también lo que acabas de decir a una pregunta que ha llegado. Si tenéis preguntas, las podéis hacer en el icono de preguntas. Tengo desactivados los comentarios para no molestar las imágenes que puedan poner, pero esta pregunta que había aquí, que pone, si lo has pasado... ¿Has visto cómo mola? Es que es súper pro esto, ¿eh? Que si lo has pasado sin diagnosticar, ¿sería interesante hacerse una placa más adelante? Bueno, pues creo que lo habéis contestado. O sea, realmente... Claro. Realmente no. Claro, ¿para qué si no nos va a ayudar a tratar al paciente? O sea, es decir, una prueba radiológica hay que hacerla cuando nos va a cambiar un poco la perspectiva que tenemos de ese paciente, ¿no? Es decir, cuando nos va a guiar a la hora de hacer un diagnóstico y darle un tratamiento, ¿no? A ese paciente. Que cambie el manejo. O sea, si no va a cambiar el manejo, o sea, si va a ser igual, simplemente hacer una placa por ver, ¿sabes? Por curiosidad. Por curiosidad no tiene sentido, porque no dejan de ser radiaciones ionizantes y eso siempre que se pueda evitar, pues mejor. Claro, al final, aquí lo ideal es que tuviéramos test de anticuerpos para que posteriormente pudiéramos saber. Yo, por ejemplo, que hace un mes y medio estuve con tos y me hicieron la placa y tal, oye, pues realmente saber si eso era, como tuve hace un año y medio, una neumonía bacteriana o realmente era COVID. Y saberlo en el caso de que también sepamos más adelante si se genera cierta inmunidad o no, ¿no? Porque pues son datos que sí que pueden ser interesantes, pero más allá de eso... Esa es la estrategia más inteligente, ¿no? En el futuro, intentar hacer test de anticuerpos masivos. Ahora lo que me gustaría es quitar poder quitar la pregunta, que no la puedo quitar. Ahora se te ve tú eso. Si doy ahí, no sé cómo puedo quitarlo. Estoy dando al dedo. Ahí, ya la he quitado. Bueno, ya la tengo en mi casa. Espérate. Y ahora tu saloncito. Ahí está. Es que lo de poner ahí la pregunta es la primera vez que lo hacía. Estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, otra pregunta que había. Las placas que se viralizaron sin COVID, con COVID, ¿eran ciertas? ¿Con COVID muy blanco? Bueno, habéis hablado de esto, pero... Claro, sí. Esto es un poco el mismo llamamiento, ¿no? que hacíamos antes.
todo esto hay que tomarlo con precaución. Las enfermedades y eso no son dicotómicas, no nos podemos poner en plan sensacionalistas a poner los ejemplos más graves y los hallazgos más llamativos para decir fueron, que para si alguien eso no lo es sabe, COVID. unas placas, un tuit en el que había una placa Sí. sin y una placa con, y claro, era muy gráfico y se viralizó. Claro, entonces, ¿eso es COVID? Sí, pero ¿todos los COVID son así? No. Es como si cogemos el peor ejemplo de apendicitis del planeta y decimos que si tienes una apendicitis Es así. vas a acabar así. No, ¿no? O sea, creo que el ejemplo de la apendicitis lo entendemos casi todos, ¿no? Como una enfermedad hasta cierto punto común y la mayoría de las veces no excesivamente grave, ¿no? Pues esto me parece hasta un poco sensacionalista, ¿no? Secar los casos más graves Lo es. y ponerlo como no ayuda de la enfermedad. No ayuda No nada. ayuda a lo que comentábamos anteriormente a normalizar un poco la situación dentro de la gravedad. De hecho, un poco los radiólogos estamos para eso. O sea, los radiólogos hacemos informes de las pruebas de imagen precisamente para eso. Somos los que interpretamos las imágenes y las contextualizamos, ¿no? Pues eso, básicamente sí, son COVID, pero no son todos los COVID, son los casos más graves. Bien, yo la verdad que me parecía muy interesante la pregunta y por eso he querido hacer el disclaimer al principio de decir, oye, vamos a enseñar unas placas normal, con, sin, pero no significa, o sea, y lo habéis explicado muy bien desde el principio, el amplio espectro que hay de casos. Mira, esta pregunta que nos ha enviado aquí Lola es amiga personal mía y la pregunta la verdad que también la ha hecho mucha gente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacer una segunda placa que nos indique que todo está bien? Sé que me vais a decir, depende, o sea, depende de cómo haya sido la placa, pero os pido que me pongáis varios escenarios dentro de una horquilla, ¿vale? Eso es. Vale. Pues yo creo que los escenarios más simplificados serían aquellos pacientes que tienen buena evolución, que tienen pocos hallazgos y no han necesitado ni ingreso o ingreso pocos días. Y bueno, ahí cuándo, pues depende del hospital, un poco del protocolo, pero es que no sabría decirte exactamente en los pacientes que están evolucionando clínicamente bien, ni siquiera hasta qué punto es estrictamente necesario hacer un seguimiento con radiografía. Realmente el seguimiento estrecho con radiografía se hace en los pacientes que están graves, que están ingresados más graves o aquellos que están en la UCI. Porque en eso sí tenemos que hacer una monitorización más estrecha de cómo está evolucionando la enfermedad, es decir, si los hallazgos van haciéndose cada vez más evidentes o menos. Y también tenemos que vigilar que esas medidas invasivas de ventilación, etcétera, no hayan producido complicaciones, porque al fin y al cabo no dejan de ser medidas bastante intensivas, de ahí el nombre, ¿no?, que pueden tener otras complicaciones asociadas. Entonces, en esos pacientes, prácticamente todos los días, cada 2 o 3 días, se les repite la radiografía. Sí, y en paciente, o sea, digamos que la gente no tenga miedo a... Es que ha salido a mi padre del hospital, le han dado el alta y no le han hecho una radiografía al finalizar, ¿sabes? Al darle el alta. Entonces, o sea, realmente da igual. O sea, si el paciente está bien clínicamente, si el paciente ha mejorado mucho en analítica y ya se oxigena bien, etcétera, el que en la placa esté parecido o esté algo mejor, o esté algo, realmente no va a cambiar nada. Entonces, a veces, pues... O sea, que hay que valorarlo individualmente porque a lo mejor ni siquiera hace falta y, como decíamos antes, el beneficio no compensa que te hagas otra placa si tu clínica está bien y todo está bien. Vale, estoy intentando quitar la pregunta de Lola para no taparos y además me está mandando WhatsApp mi madre en plan, quita la pregunta de Lola. Pero es que no sé, le doy a la X. Nosotros no la vemos, la pregunta, pero... ¿No la veis? No. Pues está ahí la pregunta, pero no sé quitarla. Voy a desactivar las preguntas, a ver si desactivándolas se quita. No se quita. Lola, tía, te quedas ahí. Lola es farmacéutica. Es farmacéutica y además es manchega también. Pero vamos, Lola, no sé, tía, cómo quitarte. Te has quedado aquí como mi casa otra vez. Esto es una presencia. Bueno, mientras se nos oiga... la cuenta. Bueno, voy a intentar, a ver si pongo aquí, no, porque claro, si quito... ¡Ay!
ya está. Ay, mira qué bien. Qué ilusión, qué ilusión. Bien. Bueno, quiero ahora, queda un cuarto de hora más o menos, Vale. y entonces me gustaría que aprovecháramos este cuarto de hora para las cosas que me comentó ayer Carlos, y seguro que Aurora también tienes otras cosas que nos puedes comentar. Hablaba Carlos ayer de los ictus y de cómo está afectando la situación del COVID a los ictus. Así que, por favor, contadnos a ver... O sea, bueno, es básicamente, digamos que en la fase esta, digamos, en la última fase, esta fase ya hiperinflamatoria, ¿vale? Existe una tendencia a producir trombos, ¿no? En estos pacientes. O sea, existe un estado de hipercoagulabilidad, ¿vale? Que esto da lugar a trombos en diferentes sitios, como pueden ser en los propios pulmones, que sabéis que vemos mucho, pero también se producen en el cerebro, se producen trombos en las arterias cerebrales y es lo que va a producir los ictus. Entonces, una cosa que es importante que se sepa es que, digamos, el hospital no para. O sea, el hospital, las urgencias se siguen haciendo, las urgencias, digamos, de vida, y más sobre todo las de vida o muerte, ¿no? Como es el ictus. Entonces, lo que estamos viendo es que, digamos que a veces algunos ictus que nos llegan a veces un poco más pasados de lo que estaban antes, ¿no? Con más horas de evolución. Así que, bueno, en general, yo creo que a lo mejor puede ser por miedo a la gente a querer ir a las urgencias ante un primer, o que se esperan a ver si se le pasa, o sea, intentar que no, ¿vale? Si a tu marido, a tu padre, a tu lo que sea, pues de repente no puede mover un brazo, no puede mover una pierna, se queda sin poder hablar o una cosa así, pues es importante que vayan al hospital, que llamen a la ambulancia, que vayan al hospital porque es posible que tengamos un ictus y en ese caso es que no vaya a ser que el coronavirus frene, ¿vale? Y que produzca que esta gente pues que acabe sufriendo más. Es importante diagnosticarlo rápido y tratarlo rápido. Aunque lo importante es diagnosticarlo cuanto antes para tratarlo cuanto antes. Sí. Me parece súper importante porque yo no había caído en eso, ¿no? Y ayer en Espejo Público, por la mañana, bueno, me escribió mi amiga Inés Lipperheide, que es intensivista y trabaja en el Hospital Puerta de Hierro, me escribió porque se enteró de que en Espejo Público había entrado una señora, una mujer que estaba embarazada y decía que su marido era positivo y estaba en casa con COVID y que tenía una insuficiencia respiratoria, pero que, claro, tenía 2 niños pequeños, ella estaba embarazada, el marido no se podía mover, alguien tenía que llevar... Y no sabía si era mejor ir o no ir. Que yo no entiendo muy bien cómo acabó esa señora contándolo en el Espejo Público, pero el caso es que al contarlo en el Espejo Público llegó a mi amiga la intensivista y me escribió, como sabe que yo participo, y me dice, dime tu contacto de quien tengas allí, porque esa persona tiene que irse corriendo a urgencias. Claro. Porque le dice, claro, es que si voy yo, si estoy embarazada, si conduzco yo y le llevo y me contagio y no sé qué. Entonces le pasé el teléfono de mi contacto y le dijo, no, o sea, como sea, llama una ambulancia o lo llevas tú y te quedas fuera, pero tu marido tiene que ir, o sea, era un drama, ¿no? Y eso creo que mucha gente se lo está planteando. Claro, es verdad que se ha hecho un llamamiento y con mucha razón de no ir a las urgencias por temas banales, lo del riesgo-beneficio, ¿no? Que hablábamos antes, pero las emergencias sanitarias, los ictus, los infartos de corazón, las apendicitis siguen existiendo, ¿no? Y hay... Pues repetidnos, porfa, esos síntomas que pueden ser de alarma para un ictus. Pues lo que decía, pues que dejes de mover una pierna, dejes de mover un brazo, que no puedas emitir palabra o que la emitas algo rara, que haya una parte de la cara que se te quede como distinta a la otra mitad de la cara, ¿vale? O sea, son los síntomas, digamos, más típicos del ictus y ante cualquiera de esos síntomas, pues es importante que se acuda a la urgencia cuanto antes. Cuanto antes, independientemente de coronavirus. Vale, bueno, voy a hacer una cosa. Nos quedan como 10 minutos, si tenéis esos 10 minutos, y entonces voy a activar los comentarios para que la gente pueda volver a comentar, porque además me hace ilusión, he visto que se ha conectado tu hermana Adela, también se ha conectado Eva. Entonces, quiero que, pues, si quieren dejar algún comentario, porque en el fondo yo todo esto lo hago por estar con mis amigos y mi familia, o sea, que sí, que lo de las placas de COVID está muy bien, pero esto es un rato bueno que yo me llevo para mi cuerpo.
Pues Y sí. entonces voy a activar los comentarios, es que me emociono y todo. Y entonces lo dejo ahí por si, aunque tape su carita bonita, pero lo voy a dejar ahí por si queréis hacer alguna pregunta más o si queréis hacer algún comentario y si queréis decirles lo mucho que os ha gustado, porque a mí me ha encantado. Y aprovechar estos 10 minutos para contarnos cosas que creáis interesantes, lo que comentabas del tag, los miedos, mira, ahí está a Angie también, que nos comentéis cosas, bueno, pues ahora mismo hay 400 personas conectadas, esto luego se subirá a YouTube y lo verá mucha gente y me parece que es una oportunidad guay para poder, como radiólogos, habéis hablado al principio de los técnicos, de la importancia, bueno, pues para hablar de la importancia del trabajo que hacéis, tranquilizar a la gente, porque lo de los rayos da mucho miedo, si es cancerígeno, si no, ¿por qué los técnicos van protegidos y yo no me protejo y me quedo ahí, ¿no? Entonces, lo que queráis, lo que vosotros consideréis más interesante. Bueno, pues si quieres... Bueno, lo de por qué el técnico o a veces el profesional va protegido y el paciente no, pues si un técnico se pasa 12 horas al día haciendo pruebas que emiten radiación, pues evidentemente la dosis va a ser mucho mayor, ¿no? No es lo mismo que el paciente que lo recibe solo cuando se hace la prueba. En el momento, claro. Además que el paciente va a recibir el beneficio diagnóstico de esa prueba, mientras ¿no? que el técnico Mientras no que el recibe técnico... ningún beneficio. Sí. No, y además ese dato que dabais antes de lo de, bueno, equivale a 1 hora de avión, que tampoco hay que tomárselo todo tan literal, pero bueno, saber que realmente esa dosis es bajita, pero sí que hay gente que se lo pregunta Claro. y piensa, será bajita, Sí. pero me pasará algo. Claro, yo creo que el concepto que hay que tener aquí es que las pruebas radiológicas son seguras, cada vez más de hecho, porque cada vez las máquinas son más modernas, pero eso no quita que las pruebas radiológicas, tanto por motivos de seguridad como por motivos económicos y de disponibilidad, hay que hacerlas cuando son necesarias. Es decir, cuando el paciente va a beneficiarse del resultado de esa prueba. Y es verdad que muchas veces esto puede ser un poco intuitivo para la población, ¿no? Porque tendemos a pensar, bueno, pues cuanto más me hagan, mejor, ¿no? Cuantas más pruebas radiológicas me hagan, mejor. Son los dos No extremos. siempre, no es así, hay que saber cuándo hacerlas, por qué se hacen, cómo informarlas, cómo interpretarlas. Es decir, no nos da la máquina el resultado perfecto de qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que le pasa, ¿no? Ya digo que hay que elegir muy bien. Pues hablando de esto, por qué. me he acordado de la pregunta de ayer, otra pregunta de ayer que tengo aquí, no la quiero dejar, que dice que hay preguntas muy pro, ¿eh? Soy profesora e investigadora del área de ciencias de la computación. A ver, empiezo otra vez, ¿eh? Sí. Es que es una pregunta para listos, a mí no me llega. Soy profesora e investigadora del área de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Oviedo. Bien. Y llevo más de 10 años trabajando en análisis de imagen médica en diferentes patologías y modalidades de la imagen. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista computacional para acelerar o mejorar el procesado de rayos X? Si crees que podemos ser de ayuda, quizá podríamos ponernos en contacto. O sea, la inteligencia artificial. Esto es esto para traducirlo es, ¿habrá algún momento en que la máquina sea capaz de interpretar? Porque estas placas os llegan a vosotros informáis las placas, pero la pregunta, todo ese palabrerío era para decir, oye, esto lo podemos meter por una máquina, vamos, meterlo no, directamente que la máquina lo escanee y diga, esto es estadio 3, esto es COVID, esto es no sé qué. Eso es el debate de la radiología ahora mismo, ¿no? La inteligencia artificial. Se habla mucho de eso ahora. En Derma, por ejemplo, sabemos que es una herramienta que puede ser útil para algunos. Claro, dentro de este debate hay muchas opiniones. Están los que piensan que en 15 años vamos a desaparecer los radiólogos porque todo lo van a hacer las máquinas. Están los que se tapan los ojos y dicen eso no existe y no tiene nada que ver conmigo. Como el jamón de York, que no existe. Claro, efectivamente. Y luego ya visiones, yo creo, más intermedias, más realistas. Sí. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar, probablemente nos ayudará a hacer los diagnósticos mejores, más rápido, de forma más eficiente, porque es verdad que muchas veces tardamos mucho en informar un estudio. Pero tal y como están ahora las cosas, yo veo muy difícil que una máquina pueda hacer todos los diagnósticos, porque cada prueba
Es decir, las máquinas al final, la inteligencia artificial reconoce patrones, ¿no? Y claro. cada prueba está hecha a un paciente diferente. Entonces siempre hay pequeñas diferencias, en tanto que todos somos diferentes, entre unas manifestaciones y otras. Vamos, que casi Y una siempre... cosa importante, Sí. un segundo que os interrumpa, que no os quiero interrumpir, pero creo que es importante, va a hacer falta un ojo clínico entrenado siempre, porque en cualquier momento puede aparecer un bicho cabrón, con perdón, como este, que está dando... y la máquina no entra dentro del algoritmo de la... Claro, esas placas que tú decías, no, es que esto se diferencia de una bacteriana por esto, es que no es igual, ese patrón no lo va a reconocer, entonces ¿quién analiza la placa? ¿De dónde sacamos a no sé cuántos radiólogos estáis en España para que podáis hacer ese trabajo, no? O sea, nosotros pensamos que por lo menos... Una ayuda, un por radiólogo supuesto, pero... va a tener que estar ahí siempre, al menos revisando la parte, ¿sabes? O al menos el final. Digamos que las máquinas puede que nos ayuden, pero digamos que siempre vamos a ser necesarios. Y teníamos un ejemplo... Sí, claro, ahora mismo no hay ningún software, digamos, validado para hacer diagnósticos. Lo que no sabemos es cómo va a evolucionar las cosas de aquí a 20, 30 años. Eso es una incertidumbre que es verdad que tenemos todos. Pero en mi opinión personal, no es tan fácil como algunos nos quieren hacer creer. De hecho, hace unos meses salió una noticia de que una policía, no sé si de Inglaterra o de por ahí, había desarrollado un software para detectar pedófilos en Internet, ¿no? Entonces, digamos que crearon un algoritmo para detectar fotografías de cuerpos desnudos. Y a los pocos días, la policía empezó a recibir un montón de fotografías de desiertos, porque ese software detectaba el desierto, es decir, una forma... Las curvas. Ondulante, sinuosa, de color... Unos pechos ahí, ¿no? Claro, como si fuera un cuerpo desnudo. Entonces, pues queremos que eso nos es algo diagnostique. similar. No sé, claro. Sí, bueno, realmente yo creo que hay que convivir y que la tecnología, Claro. igual cada vez que va a ayudar. si las imágenes son mejores, si hay un prediagnóstico, es como los ópticos que te dan una pre bien, luego ya está el ojo clínico. Y cuanto más evolucione la máquina, también el especialista se podrá dedicar a otras cosas, incluso a lo mejor a tener una atención más clínica o tener más tiempo para estar con el paciente, que sería lo necesario. Nos queda muy poco tiempo, pero chicos, no sé si tenéis algo que decir, porque yo quería enseñaros unas cositas que tengo aquí que he preparado, porque se ha conectado... Claro. Se ha conectado ahí la prima Adela también. Yo quería enseñaros una imagen de Carlitos. Bueno, Carlitos, el doctor Carlos Pérez García. Esa imagen es en mi boda, con la prima Adela, que es farmacéutica. Ahí muy preocupado por la imagen de las fotos. Ya se le veía... ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¿Cuántos años tenías tú en 2007? 17. 17. Tengo por aquí otra foto más. ¡Qué personaje! Ay, también está Adela, y está Eva, y está Toño. Esa fue en la capea de la boda, que fue un gran día. La verdad que tienes cara de... Tampoco has cambiado tanto, ¿eh? Qué bien nos lo pasemos, ¿eh? En la capea. Lo pasamos súper bien. Hicimos yo no sé, llenamos un autobús de 70 personas y luego fue la gente en sus coches, además. Hasta ir el autobús lo rompimos antes de llegar a la finca. O sea, la cosa empezó ya. Y voy a poner la última, que es la foto de la boda de Carlitos. De la boda de mi hermano. Ahí están Carlos y María. No puedo girarla. Ahí, tu familia está justo en la parte que se está tapando. Ya somos todos, pero tu familia directa. No me puedo quitar. Pero bueno, ahí está el tío Julián, la tía Lele, Virginia, Julián, y por ahí abajo se ve a Toño, ahí estás tú. Y bueno, quería terminar con estas imágenes, porque la verdad que, joder, mira, ahí está Nono. Yo me he emocionado y todo. Joder, la verdad que esto es muy duro, ¿eh? Ya. Sí. Que me refiero, no, muy duro que me pase esto. Quiero decir, que para mí lo peor es mi orgullo. Es que yo no lloro. Y la verdad que me hace... De media alberca ponen por ahí. Y la verdad que, bueno, que me ha hecho muchísima ilusión teneros, chicos. Y bueno, voy a enseñaros una cosa ya que estamos aquí. Toma ya.
Ahí, Carlos, La ahí, terraza, ahí quiero ahí estar estáis yo, invitados. Ahí tenemos que estar. Sí. Ahí Ahí estamos vais a invitados, estar. ¿eh? Cuando Ahí vais a ya... estar en cuanto acabe esto. Esa fiesta que le prometí a Carlos en la boda de... ¿Te acuerdas? Que te prometí esa fiesta cuando tuviera una Sí. terraza. Bueno, pues ahí nos veremos, chicos. Muchísimas Ojalá. gracias. Muy bien. Muy bien. Igualmente. Ha sido a ti. fantástico teneros. Necesito a mis padres, que están en Huelva encerrados. Saluda a la familia, saluda. Sí, un beso a Puedes mi saludar. familia y a mis padres que están aquí en Huelva, los pobrecillos, y preocupados por nosotros, pero nada, que estamos bien y que dentro de nada estaremos ahí en la playita, todos juntos, desinfectándonos con el sol. Eso seguro que mata al bicho. De un momento para otro. Os necesitamos ahí a los dos matando al Eso. bicho, formando esas placas y estando con los pacientes. Y a todos nuestros dentro de nada... compañeros que informan más que nosotros, Anda. más placa de tórax, de hecho. O sea, los profesionales dedicados solo a las placas de tórax, que los hay. Pues nada, os queremos. Gracias por todo, por vuestro tiempo. Hasta luego. Adiós. Chao.